Sí, Kaneki puede ser de los mejores protagonistas del anime y manga. Nos pudo haber enamorado perdidamente. Quisiéramos que nos tomara en sus brazos y nos dijera que todo va a estar bien porque así nos sentimos seguros. Pero, a pesar de eso, el mejor personaje de Tokyo Ghoul es Kuki Urie. Y déjame decirte mis argumentos. Esto va a tener muchos spoilers y voy a estar hablando del manga, no del anime de Tokyo Ghoul. Para empezar, a Urie lo conocemos hasta la segunda parte del manga de Tokyo Ghoul, que es Tokyo Ghoul Re. Urie es un personaje que es miembro del Escuadrón Queens, que es una nueva iniciativa del gobierno que transforma a gente normal en Ghoul legalmente ahora sí, para que pelee en la CCG. Y este escuadrón está a cargo de Heise Sasaki, o sea, hace Kaneki para los cuates. Cuando lo conocemos es un chavalito que según Google comienza la historia con 19 años. Era rebelde, arrogante y con un rencor hacia la vida en general. Odiaba la CCG, odiaba a los Ghouls, porque su papá era un agente de la CCG que murió en batalla. Así que él estaba dispuesto a hacerse el más fuerte para más o menos vengar la muerte de su papá. Urie trataba mal a todos y básicamente los miraba como inferiores a él. Sobre todo la traía contra Heise, porque lo miraba como que era muy débil de carácter y era su jefe directo. Además de que también luego nos vamos enterando que le tenía envidia porque Heise era mucho más fuerte que él físicamente, pero al mismo tiempo lo discriminaba por ser un Ghoul. No puro, pero más Ghoul que él. Y vemos esto al inicio de la historia del Re, cuando peleando por culpa de el escuadrón. Por cierto, Kaneki va, Heise va y en la pelea pierde el control. Vemos que los demás miembros del escuadrón Quicks, que son Shirazu, Mutsuki y Saiko, cuando lo ven todo loco, les da miedo, quedan impresionados porque obviamente no están acostumbrados a ver a Heise así. Pero vemos que a Urie le da envidia, no estaba soportando porque miró lo fuerte que era. De hecho es un detalle muy original que me encantó del personaje de Urie, y es que siempre lo ponen como sin boca, porque nunca decía lo que pensaba realmente. Él nunca hablaba con los demás de manera sincera. Así que siempre que él decía lo que realmente pensaba, simplemente son con letras chiquitas en el diálogo que él dice. Pero la razón por la que me encanta tanto Urie es porque es el paralelo perfecto de Kaneki. Ishida ya había manejado este concepto con otros personajes, como uno de estos es Amon al inicio con el primer Kaneki, que por eso siempre terminaba enfrentando a estos personajes. O incluso también lo podemos ver con Suzuya, que incluso se conocen cuando Suzuya le roba la cartera a Kaneki por primera vez al inicio de la serie. Y al final sí los termino enfrentando, como te conté en mi último video, wink wink. Pero nada de esto llegó tan lejos como con Urie. Ishida remarcó este concepto dibujándolos casi igual. Incluso había veces en el Re que nada más con ver el panel ni siquiera sabía si era Urie o Heise cuando los estaba viendo, porque de verdad estaban igualitos. Y pues cuando se conocen, Kaneki siendo Heise es líder directo de Urie, pero al mismo tiempo Urie era como el segundo al mando en el escuadrón Queens, y por eso los dos no se soportaban. Pero el detalle aquí es que ninguno de los dos sabe ser líder, porque el problema de Urie es que siempre hacía lo que se le daba la gana, incluso poniendo en riesgo al equipo, como cuando van a pelear con Torso sin decirle nada a Heise y casi se mueren por no ser lo suficientemente fuertes o estar lo suficientemente entrenados. Y así Heise los tuvo que ir a rescatar. Y pues mientras están en el escuadrón mantienen siempre esta como aura de rivalidad. Incluso llegó un punto donde Heise le quita el liderazgo a Urie, básicamente para castigarlo porque estaba haciendo las cosas mal, y pone al líder a Shirazu. Y esto se mantiene, se están peleando porque Heise no sabía cómo controlar a Urie y Urie odiaba la vida en general. Pero al darse cuenta que Heise es tan fuerte por ser un Ghoul, él comenzó a buscar ser más Ghoul, sabiendo los riesgos que eso significaba. Incluso se operó a escondidas para lograr tener más fuerza y más poder, incluso llevando eso a perder el control, como en una pelea cuando apuñala a Mutsuki. Pero todo llega a un punto de quiebre cuando Kaneki se va. Bueno, más bien Heise se va. Y ahora por fin llega la evolución, la revolución, el Big Big Boss,
Kaneki recupera la memoria y regresa dejando para siempre a Heise. Esto pasa en el arco de la operación de exterminio de la familia Tsukiyama, donde lamentablemente en batalla Shirazu, que era el líder en ese momento del escuadrón Quicks, gracias a Kaneki, muere en batalla. Y desde aquí comienza el desarrollo de personaje de Urie, pasadísimo de lanza, porque él tenía este trauma de cómo su papá murió en batalla y él pensaba que lo dejaron morir y nadie lo ayudó. Pero ahora él estando en esa posición donde un compañero se está muriendo y él no puede hacer nada, pidió ayuda, pidió que regresara Heise, que alguien hiciera algo y nadie le hizo caso, incluso lo trataron con desdén y nada más le dijeron: si estás bien, ponte a pelear, es todo, estamos en una guerra. Y él ni siquiera se podía dar cuenta, no podía procesar cómo les importaba tan poco. Se dieron cuenta que solo eran una herramienta y realmente a nadie le importaba que Shirazu se estaba muriendo en ese momento. Entonces, él se miró en el mismo lugar que él culpaba al compañero de su papá por su muerte. Se dio cuenta del contexto y cómo realmente el ambiente era ahí. Y todavía su mayor enemigo, que era Heise, nunca llegó a pesar de que Shirazu lo quería ver. Los abandonó, los dejó sin ayuda y nunca apareció hasta que Shirazu ya había muerto. Entonces, cuando por fin acaba la pelea y Heise se acabó, regresa Kaneki a verlos, Urie, arrebasado por la situación, enojado, culpando a alguien más como era su costumbre, le reclama a Kaneki que si por qué los dejó, que Shirazu simplemente lo quería ver y él no estaba. Y el pobre Urie no se esperaba que Heise ya no estaba ahí, que al que había regresado era Kaneki, y con una de las personalidades más frías y sádicas, que es el Segador Negro, y simplemente le dice que si por qué es su culpa si él ni siquiera estaba ahí, que si quién era el que estaba peleando a su lado. Y luego le dice la frase que hace mucho tiempo Jason le dijo al mismo Kaneki, que todo lo malo de este mundo pasa por la incompetencia de una persona. Y que si quería maldecir algo, que maldijera su propia debilidad porque había sido su culpa. Ay no, Kaneki, pinche sabroso que eres, pero te odié en esa parte, pero te lo perdono todo, nomás por lo fachero que eres. Y después de eso, Urie se trauma completamente porque ahora se culpa a sí mismo, todavía quiere ser más fuerte, a como dé lugar sin importar las consecuencias. Pero poco a poco le va cayendo la realidad encima. Se topa con pared porque le cae una tragedia tras otra y de nuevo comprende cómo es realmente ser un agente de la CSG. No me voy a explayar demasiado en todos los eventos del RE porque de verdad este video podría durar horas y horas por todo lo que puedo decir y todo lo que pasa, pero te voy a decir como el recuento de que Urie tenía que hacer Loki. Primero, el Ogiri se roba el cuerpo de Shirazu y tiene que pelear para ir a recogerlo, para ir a rescatarlo. Luego Mutsuki es secuestrada por Torso. Todo el mundo ya la daba por muerta porque la tiene encerrada torturándola en esa cueva y tuvo que ir a rescatarla. Lograron rescatarla, pero este fue el punto de quiebre de Mutsuki. A partir de ahí la perdimos completamente de manera mental y se fue haciendo cada vez más sádica y más loca en general. Entonces el pobre Urie tuvo que lidiar con la muerte de Shirazu, que estuvo al lado de él y no pudo hacer nada. Tuvo que lidiar con la pérdida de su líder, que es Heise, porque incluso luego traicionó a la CSG y se volvió su enemigo, así que ahora le estaban encargando matar a Heise. Y además la pérdida de Mutsuki, que después de lo que le pasó con Torso nunca fue la misma y se volvió mala básicamente. Pero a diferencia de Kaneki, que Kaneki sí se dejó como absorber por estos pensamientos negativos, que todo lo que le dijo Jason él lo absorbió y lo tomaba como la verdad y vivía a través de esto, Urie lo entendió todo.
Conforme todo lo que pasó, entendió que nada era su culpa, que tenía que salir de ahí para lograr hacer algo bien. Y de hecho me gusta mucho cómo el mismo manga te va poniendo estas escenas donde el mismo Urie se va dando cuenta que él está cambiando. Como justamente en el funeral de Shirazu, que la tumba estaba vacía porque el Ogiri se había robado su cuerpo. Entonces Urie ni siquiera quiere ir porque sabe que no está ahí, y hasta él mismo dice que él antes hubiera dicho que el cuerpo no significa nada, que solo es un pedazo de carne, pero ahora él puede entender cómo eso significa para las personas que se quedan, que es un ritual para cerrar ese ciclo, y que ahora entiende lo importante que es, cuando antes ni siquiera podía admitir que quería a su equipo. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es que Urie logra pelear lado a lado con el agente que le tenía rencor porque según él había dejado morir a su papá. Y ahí, cuando él estaba a punto de morir, le pide perdón a Urie por no poder hacer nada por su papá. Y él ahí entiende y le dice que no es culpa de nadie, que cada quien hizo lo que pudo hacer en ese momento y que él solamente estaba buscando culpar a alguien para lograr sobrevivir, porque es lo único que podía hacer. Y todavía eso no es nada, porque también mataron a este agente frente a Urie y él no pudo hacer nada. Pero cada vez que le pasaba algo ya no dejaba tumbarse por eso. Él aprendió a por fin dejar ese camino de autodestrucción, porque es lo que estaba haciendo, porque no le importaban los riesgos que estaba para hacerse más Gold. Dejó todo eso, siguió entrenando, pero de buena manera. Aprendió a liderar al escuadrón Queens, que luego él se volvió el líder con un nuevo elenco básicamente, y hacer las cosas bien, abriendo su corazón a las personas que lo quieren, como era Mutsuki, como era Saiko, con todos los demás de sus subordinados. Hizo las paces con Heise, que ahora es Kaneki, protegió a Touka y vivieron felices para siempre todos. Así se convirtió en un personaje que comenzabas a odiarlo, que no caía bien porque odiaba a todos y se sentía mejor que todos, al personaje que todo el mundo termina amando y siempre luce facherísimo. Y para mí el cierre perfecto de Urie fue justamente esta escena ya casi al final, cuando está hablando con Mutsuki y él mismo se da cuenta de lo mal que estaba de traumarse por las palabras de Kaneki, porque él dice, o sea, el contexto de esta escena es que pasa cuando rescatan a Kaneki del dragón, así que todavía no saben si va a sobrevivir. Entonces Urie dice que lo quiere ver porque le quiere decir que está mal, que lo que él dice, que todo lo malo de este mundo pasa por la debilidad de un individuo, es falso, y él se ha dado cuenta de que él muchas veces necesitó ayuda, que muchas cosas no tienen que ver con una sola persona, y que por fin puede entender. Ahora sí, él sí lo entendió todo. Él entendió el mensaje de Tokyo Ghoul. Él dijo, esto está mal, todos nos necesitamos, y pues al final, ya saben, Ghouls y humanos tuvieron que unir fuerzas, porque ese al final es el mensaje de Tokyo Ghoul, y Urie lo entendió todo. Y pues eso es todo por el video de hoy. Nada más quería enseñar cómo me parece muy interesante este paralelo de Urie y Kaneki, que Urie, gracias a que pudo dejar ese comportamiento autodestructivo y por fin centrarse en cosas importantes y hacer cosas que valieran la pena, pudo llegar a ser el líder de manera buena y proteger a los que lo quieren. En cambio, Kaneki sí lo logró más o menos, pero tuvo que sufrir mucho por eso. Casi se muere, ya se estaba muriendo joven, se convirtió en un monstruo, lo tuvieron que rescatar. Pasó muchas cosas. El pobre Kaneki, como dijo, su vida es una tragedia, pero Urie pudo hacer las cosas bien y proteger a los que de verdad quiere. Y luciendo súper genial, súper fachero en todo momento, claro que sí, porque es una historia de Ishida. Muchas gracias y llegaste hasta aquí. Si te gusta el contenido de anime y manga, sígueme, dale like, porque voy a estar subiendo más contenido. Bye.